Hoy es 6 de junio, se conmemora el Día de la Radiodifusión en Venezuela, promulgado en el gobierno de Juan Vicente Gómez por la primera emisora venezolana, la AYRE, que inició transmisiones en 1926. Hoy día esta fecha es exaltada para recordar los diferentes capítulos de censura que ha sufrido la radio en el país. Como una manera de honrar a esta importante fecha en Mercadeando Radio, tenemos un invitado muy especial y, como se los mencioné, para mí el más especial de mi carrera periodística, mi padre, Gilberto Antonio Campos, locutor certificado por el Ministerio de Transporte y Comunicación, licenciado en Comunicación Social, egresado de la Universidad Católica Cecilio Acosta y con una trayectoria en radio de 4 décadas, de las cuales 3 ya fueron en Radio AM, que se iniciaron en Radio Simpatía 1410, después de transitar por una variedad de programas musicales y de entretenimiento. Su voz le da los buenos días e informa desde muy temprano a toda la audiencia del programa El Show de Simpatía. Así es que ya le doy la bienvenida y los buenos días a mi papá, Gilberto Antonio Campos. Bienvenido a los estudios de WOPS 90.5. Gracias, Marianela. Muchas gracias por esta invitación tan hermosa de padre e hija en un estudio y en una entrevista, compartiendo un día, compartiendo la misma profesión, compartiendo tantas cosas bellas, y al lado también de una persona a quien aprecio mucho, como es el Alexander Marín, que fue mi compañero de labores en otra emisora donde yo laboré, de donde vengo, de donde me hice, y la cual una casa que quiero mucho, no sé si la podré nombrar, sí, claro. Radio Simpatía, en AM 1410. En aquellos tiempos Alexander me acompañó en un programa que yo sé que a él no le gustaba mucho la música que yo colocaba, pero a veces de vez en cuando le colocaba un temita por allá, del Elton John, de Soda Stereo, de Maná, que estaba en esos tiempos, y bueno, ahí nos llevábamos bien, y siempre pues aprendimos uno del otro, porque la radio es un constante aprendizaje donde se aprende cada día más. La radio es dinámica, y ese dinamismo pues nos permite descubrir cada día cosas nuevas, y con la ayuda de la tecnología, que ahora es más pronunciada, por decirlo así, pues nos adentramos un poquito más en descubrir nuevas cosas, porque la radio es un constante redescubrimiento. Uno se redescubre como profesional, y uno redescubre el mundo de las comunicaciones, que cada día avanza de una manera vertiginosa. La radio es así, un vehículo que llega a todas partes, a todos los niveles, a todas las culturas, a todos los niveles sociales, y ahí la importancia de la radio. Hace poco, en minutos, estaba entrevistando a un gran colega, que por cierto iba a ser orador de orden en la alcaldía de Valera, por motivo del Día del Trabajador de la Radio, que el colega José Luis Mantilla, y yo le decía, mira, la radio es tan importante que la radio llega donde todavía, en estos tiempos, siglo XXI, no llega la televisión, y allá llega la radio, y eso es importante, y nosotros nos hemos convertido en un arma, si me permiten el término, en el buen sentido de la palabra, o mejor dicho, una herramienta para que las personas vean en nosotros pues el puente para llegar a la solución de un problema. Cuando nos plantean problemas sociales, problemas comunitarios, una ayuda de cualquier tipo, la gente ve en uno ese puente para llegar. No somos la solución, sino parte de la solución. Y eso es lo importante y lo bello de la radio, el humanismo, lo bello del periodismo, lo bello de la locución, estar al frente de un micrófono, saber uno que está llegando a alguien, y que la comunicación, que el mensaje, que es lo más importante y que es lo que debemos más de cuidar cuando hacemos uso de un micrófono, porque las únicas herramientas con que cuenta la radio, o con que cuenta el periodista o el locutor, las únicas herramientas es la voz y el micrófono. Y eso hay que saberlo manejar muy bien, hay que saberlo conducir muy bien para llevar el mensaje, que es lo que la gente siempre espera del profesional de la radio. Así es. Bueno, papá, y el 14 de noviembre de 1982 tú recibiste tu certificado de locutor. Es el número 9917, llevas ya 40 años en este oficio. En todo este tiempo, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que has notado en la radio? Mira, la radio nació en mí desde que yo era un niño. Bueno, yo se los he contado a ustedes. Yo cuando era un niño, yo
lo mío era la radio. Yo no sé por qué, pero ese gusanito, yo a veces de madrugada, siendo un niño que debería estar durmiendo a las 3 de la mañana, yo trataba de escaparme con un radiocito que me había regalado una tía, y yo escuchaba Radio Sutatensa, que fue la primera emisora comunitaria en Latinoamérica. Y era una verdadera emisora comunitaria. No sé si hay tiempo para explicarte ahora más adelante lo que significaba Radio Sutatensa, de eso que emisoras comunitarias, ¿no? Y Radio Caracol, que decía cubre a Colombia. Esas eran las emisoras. Y también escuchaba Radio Nacional de Venezuela, Radio Rumbos y Continente. Y ahí fue naciendo ese gusanito. Bueno, mira, cuando en las experiencias, ¿qué te digo? Cuando se optaba por tener un título de locutor, había que prepararse con un curso de cultura general, de legislación, de todo un poquito. Tampoco era que le exigían a uno ser una biblioteca o una Biblia, pero tener un conocimiento y un desenvolvimiento para decir las cosas. Y había que presentar un examen que constaba de 3 partes: escrito, oral y práctico, y los 3 los tenía que pasar. Si pasabas uno y te desaprobaban en el próximo, no pasabas. Tenías que aprobar el escrito. Todos los hacías en un día. En un día. El escrito, el oral y el práctico, que iban juntos, con un equipo de unos verdugos de la radio y unos verdugos en el periodismo, que se sentaban así como estamos acá, y tú te pasabas al frente de ellos, y ahí te veían cómo te parabas, cómo te desenvolvías, la gesticulación que usabas, y eso te iban te iban calificando o descalificando de cómo te parabas, de cómo hablabas, de si te rebuscabas palabras, si te agarrabas la mano, empezabas a mirar para el techo, sabían que veían en ti una inseguridad, ya sabían que por ahí te estaban bajando puntos. Es una cosa muy fuerte. Y además de ese examen, el escrito, el oral y el práctico, si tú lo probabas, como esa noche, que como a las 8:30 de la noche, recuerdo, eso fue, lo presenté en el Liceo Baral de Maracaibo, el examen, y habían participantes de parte de Falcón, de Barinas, de Mérida, del mismo Maracaibo. Y cuando, como a las 8 de la noche, que yo me tocó pasar en el grupito, y me hicieron una pregunta sobre la OPEP, sobre una cantidad de cosas, me pasaron al micrófono a leer una invitación para un funeral, y después me pasaron una invitación como para una fiesta de labillo, un baile de labillo, a ver cómo lo leía. Y bueno, después que yo pasé, cuando ya salió el señor y dijo en la puerta, bueno, de los 6 que pasaron se graduaron 5, y entre esos 5 estaba yo. Y eso fue una de mis mayores satisfacciones. De ahí para acá, lo que me tocó fue prepararme, dar un poquito más de mí. Yo dije, pedirle a Dios, bueno, si ya me diste esta profesión y me gusta, pues yo tengo que mejorar, no ser más que nadie, porque no lo somos, mucho menos creerse mejor, porque esto no es para ser una estrella. Las estrellas están en la televisión, si es que podemos decir de estrella. Aquí usamos nada más la voz y el micrófono, y no debemos de tener la radio como un instrumento de hacer payasadas o decir cosas en doble sentido, porque la radio no se hizo para eso. La radio, tampoco vamos a tener una radio fúnebre, llorona, no. Una radio alegre, dinámica, que llegue, que el mensaje llegue, que eduque, porque los postulados de la radio pues son informar, orientar, entretener y educar. Y esos 4 postulados los tenemos que tener presentes cada vez que nos sentamos ante un micrófono. Papá, bueno, acá somos 3 que venimos de la misma escuela, como dice Alexander Marín. Una trayectoria que tú comenzaste en Radio Simpatía, sí, y que llevó una serie de programas hablando de todo lo que tú acabas de mencionar, de los postulados. Comenzaste con Noche Simpatía, Sonidos de Hoy, Valores Nuestros, Festival Antillano, que recuerdo que lo hacías con Willy Sayas, era los sábados en horas del mediodía, y también mi favorito, Viajando con el Recuerdo, y luego hiciste el ícono, como le digo yo, Viajando con el Recuerdo, y Tropicalísima. Ajá. Para ti, ¿cuál de estos? Sonidos de Hoy. Sonidos de Hoy. Hice un resumen de favoritas, hice un programa en vivo que se llamaba Valores Nuestros. Lo hacía con el colega ya fallecido, a quien aprecié y quise mucho, Salcedo. Ceni Salcedo. Ceni Salcedo. Lo hice con el profesor Rafael Montilla, locutores, éramos los 3, después Ceni y yo nos graduamos de periodistas, y hacíamos un programa que hicimos en la medida de lo posible, vamos a decir, pero tratando de rescatar aquellos valores musicales que tenía la región.
Y al principio muy bien, después nos empezaron a quedar mal los músicos y la cuestión, y el programa se fue del aire. Y ¿Tocaban los músicos en vivo? Sí, tocaban los músicos en vivo. Y después nosotros andábamos por pueblitos y preguntábamos donde había alguien que ejecutaba un cuatro y un violín o tenía un grupito, lo invitamos e iban. Unos iban con mucho entusiasmo y otros nos quedaban mal, no sé si por miedo a la presentación, una cantidad de factores. Y culminamos el programa haciéndolo con música grabada, ¿no? Y después el programa se fue del aire. Después pasé a hacer el programa Viajando con el Recuerdo, que me dijo el amigo Rodríguez, que era productor, venía de Maracay, mira, ¿por qué no hace un programita? Búsquele un nombre y vamos a poner el nombre de Viajando con el Recuerdo, ¿vale? Y entonces ahí empezó el periodismo radial, lo que yo hacía, para ¿no? ti. Para mí, que era noticias. Comenzaba el programa con noticias en la mañana, leyendo la prensa, los dos diarios que tenía tenía Valera, que era El Tiempo y Los Andes, y si había tiempo pues se compraba otro periódico por ahí, y luego las noticias se combinaba con música, comenzando con música venezolana, de la rondalla venezolana de Simón Díaz, una música adecuada para la hora, porque eso es otra cosa que hay que tomar en cuenta. La música hay que pautarla de acuerdo al horario y de acuerdo al tipo de público que uno se imagina que tiene más volumen de audiencia. Y después venían las románticas, venían las guarachitas, venían las cositas así. Y así se fue. Ese programa se hizo por más de 15 años, Viajando con el Recuerdo. Yo estuve ahí mucho tiempo con ese programa. Y después hice también Sonidos de Hoy, que lo hacíamos los domingos, lo hacía con Andrade. Sonidos de Hoy, después hice un resumen de favoritas, los éxitos. Muchas veces le hice el quite al colega Nelson Linares, que por cierto hoy lo recordaba. Él tenía un programa de música juvenil, Candy Caramelo, también lo hice. Y después me dijo Eladio Pacheco y Ana, que para mí fueron pues mis mentores, me tomaron muy en cuenta en todo el tiempo. Y aún todavía, porque formo parte del personal de sus empresas, me hizo, ¿por qué no haces el programa que hace Reinaldo Ojeda? Que me dijo Reinaldo, yo hágalo porque yo me canso, yo trabajo tenía otra profesión de maestro, profesor, y haces La Noche Simpática, que por cierto tenía una cortina hermosa que se llama Unas Notas para Adelina, pero en la guitarra de Ángelis. Yo pensaba que Noche Simpática había sido tu primer programa de radio. No. Bueno, sí. La Noche Simpática y después fue Viajando con el Recuerdo. Pero mis inicios ahí en la radio fue dando la hora y anunciando discos, matando fiebre, como dicen, y allí me fui yo, como dice, conociendo el medio, familiarizándome con el medio, y como era lo que me gustaba, pues yo no quería salir de la radio. Y entonces ahí, claro, yo cumplía mi otro rol porque era funcionario del Ministerio de Interior y Justicia en ese tiempo, y yo los fines de semana, que era lo que tenía, eso se los dedicaba a los horarios de la radio. Y ahí comencé con La Noche Simpática, programa de música romántica muy bella y también complacencias, saludos, muy hermoso. Lo hacía con uno ícono, y Alexander sabe que así, Pablito González. Estaba jovencito, Pablito. Tenía el pelo largo y era delgadito. El pelo largo y delgadito, y vivía por ahí cerca, y entonces hacíamos La Noche Simpática de 10 hasta las 12 de la noche, hacíamos el programa. Y a esa hora teníamos sintonía. Eran las 11 de la noche y todavía nos estaban llamando, porque en ese tiempo no existían los celulares todavía, ¿no? Nos llamaban por el teléfono CanTV. La gente que estamos en sintonía, lo estamos escuchando, los que trabajaban de noche y hasta personas de familia. Fue una época muy hermosa de la radio, que lo recuerdo con mucho cariño y que he querido transmitirle a las nuevas generaciones, porque la radio es creativa. La radio, mira, la radio es un constante aprendizaje, como lo dije en comentarios iniciales. La radio todos los días se aprende, todos los días hay algo nuevo, y todos los días hay que reinventarse. No inventar porque la radio ya está inventada, pero sí ser creativos.
Sabes que con todo esto que acabas de decir, bueno, se me quiebra la voz porque me trae muchos recuerdos de la infancia, sobre todo de Radio Simpatía. Hablas de Pablito, recuerdo que cuando ibas a hacer la pauta, tú eras de hacer pauta, ibas a buscar los discos en la emisora, nosotros le desordenábamos todos los discos a Pablito. Hacer la selección. Hacer la selección de los temas musicales que ibas a colocar al día anterior. Pablito nos teníamos una paciencia inmensa porque nosotros le desordenábamos todo y a veces hasta le pedíamos prestado algunos discos para poder escucharlo en la radio. Y recuerdo que tú en la casa nunca faltó un diario, un periódico, siempre de lunes a viernes tenías el vespertino El Mundo, los fines de semana nunca faltaban los 2 diarios locales, estaban Tiempo y Andes, estaba un diario deportivo, estaba que si el Nacional, y te recuerdo sentado, porque en esa época, hace bastante tiempo, no existían las computadoras, eran una máquina de escribir, que en estos días dijimos vamos a venderla, te sentabas en la máquina de escribir a hacer tu pauta, y hacías una copia, recuerdo que le colocaba un papel carbón, y esa copia se le entregabas al operador, tenías todo como muy organizado. Muy organizado. Sí, yo me llevaba... Era como una producción, eso era una producción. Yo copiaba a mano, lo hacía la selección musical y guardaba los discos y le ponía un papel que decía viajando con el recuerdo. Eso era intocable. Y Alexander sabe que era así porque había con sus discos y todo. El montoncito de discos con el nombre del programa y eso era intocable. Y yo me llevaba la lista para la casa y para darle una al operador y tener una yo más legible, entonces yo usaba la máquina de escribir y taca, la hacía con papel carbón y la copia era para Pablito. Y el original lo dejaba yo y para ir anunciando los discos que se iban. Era una época muy hermosa. La época de la música, está muy de moda la guaracha, la cumbia, el pasodoble, el porro. Después vino en los años 80, ya finalizando los años 80, vino una invasión de los merengueros puertorriqueños. Vino el merengue, Wilfrido Vargas, toda esa gente. Y... vino también, bueno, después vino al de los 90, entrando a los 2000, fue que vino ya el reggaetón y otros ritmos que se conocen, que aunque no estemos de acuerdo mucho con el tipo de música, se respeta, porque también son muchachos creativos y cada quien se le respeta la creatividad que tenga. Es muy importante. Papá, tú estuviste haciendo radio desde el punto de vista de entretenimiento, actualmente estás en el informativo, pero también hiciste radio deportiva. Me acuerdo que, bueno, te dábamos dolores de cabeza, mi hermano Gilberto Antonio y yo, cuando nos llevabas a las transmisiones del ciclismo. Y recuerdo que a mí me encanta el ciclismo. Una vez nos subimos en una reja de ciclón para poder ver a los ciclistas, también al Trujillano Fútbol Club. Recuerdo que tú ibas y colocaban la móvil de Radio Simpatía, que era una radio más moderna en ese momento de las AM, la colocaban en la pista de ciclismo. Y bueno, nosotros, Mariana, Pacheco, Eladio José y todos los hijos de Willy Saya, me acuerdo que jugábamos y éramos los recogepelotas en ese momento del Trujillano Fútbol Club. Sí, jugaban, yo recuerdo que a veces se metían al campo a querer patear las pelotas también. Y en el entretiempo, cuando los jugadores aprovechaban de jugar y a veces los jugadores entraban ya para el segundo tiempo, ustedes todavía estaban pateando una pelota en el campo. Yo veía que Gilbertico, pues que era el más pequeño y el más travieso, pateaba una pelota y se caía y bueno, era algo muy bonito. Pero era una época hermosa. Uno llevaba a los hijos para que disfrutaran también del deporte, pues yo leía la publicidad. Narraba, recuerdo yo que a veces la JJ, a veces Carmelo Carrillo, no sé, hay un muchacho de Mérida muy bueno narrando fútbol y yo leía los comerciales. Y también ciclismo, pues incursioné muy poco, pero sí lo hice con las móviles, tuve la oportunidad y la satisfacción de sentarme en la cabina, en la escotilla de una móvil de Ecos El Torbes. De Radio San Sebastián, que vino a transmitir un circuito acá en el estado de Trujillo, y un circuito que se hacía en la avenida Bolívar, y yo formé parte de ese estadio. A mí me dieron la oportunidad de leer las informaciones, de leer los comerciales. Y cuando se hizo una vez hizo una parada de niños acá en Valera, Radio San Sebastián le prestó 2 móviles a Radio Simpatía. Y transmitimos, el fenómeno Fernando Molero y yo, Nelson Linares y otro grupo, transmitimos por la avenida Bolívar lo que llaman como la procesión de esa
parada de niño, fue que le hizo Radio Simpatía, muy hermosa. Y bueno, y la gente de Radio San Sebastián, pues una gente muy, muy profesional, con la cual se aprendía mucho. Baqueteados, como dicen, con un conocimiento amplio de lo que es lo que es la radio. Y el Táchira, en San Cristóbal, la radio es, mira, prácticamente, no vamos a decir que una copia de la colombiana, porque sería una ofensa para ellos, pero sí mucha influencia. Mucha influencia de la radio colombiana, que es para mí la mejor de Latinoamérica, y ha sido la mejor. Y nosotros hemos sido, no una copia, pero sí, Venezuela ha tenido su propio estilo comunicacional. Desde el tiempo cuando Juan Vicente Gómez creó la primera, Juan Vicente Gómez en 1936, que fundó la radio en Venezuela, se llamaba Aire, que por cierto el hijo de él, José Eustaquio Gómez, la cerró porque empezaron a hablar mal del gobierno los periodistas y los locutores de esa época. Diría yo, les puse radio para que me estén hablando mal del gobierno. Mira, en Venezuela lo que siempre se hizo todo el tiempo fue buena televisión. Superaba toda Latinoamérica la televisión venezolana. Excelente. Hoy en día ya no. Hoy en día ya están equiparados ya prácticamente en el mismo nivel. Pero yo admiro mucho la radio colombiana por la ligereza, por la inmediatez y la simultaneidad que tienen en la transmisión, en sus transmisiones. Que Venezuela también la tiene bastante y en muy buen nivel. Lo que tenemos que mejorar es el mensaje. Que no veamos la radio como un instrumento, un juego donde vamos a reírnos, a decir cosas que no tienen sentido, o cosas en doble sentido, o cosas que no vienen a la par. No, la radio, como lo dije anteriormente, es para el mensaje, para la comunicación, para orientarte, para informarte, para educarte. Hay que cumplir con los postulados de la radio, hay que tener un conocimiento cuando se sienta frente a un micrófono. Esto es sagrado, el micrófono es sagrado. A veces pienso que nosotros los que ya tenemos tanto tiempo en la radio y que ya estamos de paso, nosotros decíamos, ¿no? Admiramos a los muchachos porque tiene que ser así, las nuevas generaciones. Una generación pasa, otra llega. Pero esas nuevas generaciones, ahora con tantas herramientas que no contábamos nosotros en ese tiempo. Te estoy hablando que en ese tiempo, cuando yo hacía la noche simpática, no existía el celular, no existían las computadoras, y hacíamos el esfuerzo y contábamos con las herramientas que venían de atrás, Y ahora, en esta época, que contamos con tantas herramientas, tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos el YouTube, tenemos una computadora siempre en el bolsillo o en la mano, que es el teléfono celular, las computadoras. Es cuando más y mejor debiéramos de tener profesionales en el medio, que exigen, así como las redes sociales nosotros tenemos que exigirnos a nosotros mismos. No estoy diciendo con esto, no lo van a tomar como un maltrato las nuevas generaciones, solamente las estoy exhortando a que aprovechen ese potencial tecnológico que cuenta ahorita los medios de comunicación social para explotarlo y hacer una radio cada día mejor, porque eso es lo que quieren los pueblos en la medida que avanzan en crecimiento poblacional y urbanístico. Ese crecimiento tiene que venir al unísono con los medios de comunicación social, llámese radio, periodismo radial, llámese locución, llámese como sea, pero los medios tienen que estar a la par de lo que es el crecimiento poblacional. Como lo que estamos haciendo acá en WOPS. Exactamente, como lo que se hace en WOPS. Te quería también decir que yo estoy bastante feliz de encontrarme con unos estudios tan hermosos como los que ustedes tienen acá, unos estudios que invitan a tantas cosas, la intimidad, el estudio, todo lo hermoso que veo acá. Y me contento pues también de tener ver a Alexander Marín, que
que es el que conduce y conoce. Él fue el que diseñó todo esto. Y dice, yo me imagino, porque yo conozco la creatividad de él. Y cuando yo estaba, él dice, lo dice con mucho respeto, Alexander dice, Simpatía y ustedes fue una escuela. Yo me formé ahí, ustedes son una escuela. Eso se llama humildad. Eso se llama humildad y eso es muy hermoso en el profesional. Pero yo sí veía en él que él quería un poquito más. Yo veía en Alexander que quería un poquito más de avance. Quería una radio como la que actualmente él muy acertadamente conduce y produce. Así es. Eso es muy importante. Si hablamos un poquito de los comienzos, bueno, la radio en Venezuela nació en 1926. Cuando estaba el gobierno de Juan Vicente Gómez. Vamos a hablar un poquito de la radio en el estado de Trujillo, que tú sabes que Radio Valera nació en diciembre de 1936, que comenzó la Radio Valera. Comenzó la Radio Valera con Mr. Lin, con Gelambi y los comienzos que no recuerdo, pero forman parte de la historia que todos los comunicadores sociales debemos saber. Porque el que no conoce la historia, uno tiene que saber conocer la historia, saber de historia, para saber de dónde venimos y quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Eso es lo importante de la historia. No porque yo te hable del 1936 porque yo nací en esa época, no. Me hubiese encantado vivir en esa época tan hermosa que vivió Venezuela, claro, con todo y lo que se vivió desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, pues fueron transformaciones que se fueron dando en el tiempo y en el espacio. Bueno, en Valera, cuando él era la única emisora, que luego vino Radio Trujillo, según la historia, pero Radio Valera fue la pionera de la radio acá. Recuerdo todavía de mi niñez a los programas que había en Radio Valera. Los recuerdo hasta, cierro los ojos y me acuerdo de las voces. ¿Cuáles eran esos? Las voces que tenía Cilinio Pérez, ya fallecido, Regulo Jiménez, José Manuel Suárez, que todavía vive, y yo lo quiero mucho, José Manuel Suárez. Claro. Jorge Zulbarán, ellos tenían Reporter 1230 al mediodía. Había un locutor que era la voz que identificaba a Radio Valera, Crisanto Ortega La Rosa, y él tenía un programa en la mañana que se llamaba Mi Discoteca Complace. Bueno, tenía miles de novias. Era fácil conseguir novia cuando trabajaba en la radio. No sé, pero mira, era muy admirado y muy querido, y aquella voz que tenía y aquella forma de él decir las cosas. Y luego venía el noticiero, después venía Intimidades a la una con Regulo Jiménez, música clásica instrumental. Luego venían con el mismo Regulo Jiménez, venía Acuarela Colombiana con pura música de Colombia, y después venía Pinceladas Mexicanas. Ahí fue cuando empezaron a entrar las mexicanas, que después con el tiempo, cuando sus programas acabaron, vino José Altuve a hacer el programa Las Rancheras en la mañana todos los días, y eso tenía una sintonía envidiable. Y bueno, y ya en la noche pues ya me apagaban el radio porque yo le gastaba las pilas. Las pilas eran caras y bueno, son vivencias, cosas que uno vivió. Y después nació Radio Turismo, que fue la innovación, y Radio Valera tuvo un bajón muy fuerte. ¿Qué trajeron en ese momento Radio Turismo? Radio Turismo trajo más dinamismo, más salsa, menos música charranguera, de música, vino con más salsa, vino más moderna, vino con Ricardo Rey, que era el rey de las orquestas de salsa en América Latina y el Caribe, y también en Nueva York. Ellos tenían una móvil. Vino la orquesta Harlem, estaba Federico y su combo, estaba los Megatones de Lucho, y Porfi Jiménez. Sí, había otro salsero que no recuerdo ahorita, Nelson y sus estrellas, y con esa música entró Radio Turismo. Era otro aspecto, era otra música, otras voces. Uh-huh. Estaba Aida Sarache, que era una voz muy bella, también como la del que tenía Aurora Ponte en Radio Valera, y estaba Reinaldo Rafael Ojeda, estaba
el señor, bueno, y había una voz, estaba Julio César Camacho, que después se fue de reportero a Univisión, Estados Unidos, y estaba, mira, una voz que había que quitarse el sombrero cuando se escuchaba en Radio Turismo, Don Sisto Coronil Gómez. Narraba noticias con Reinaldo Rafael Ojeda, y después se puso a narrar noticias con uno de los mejores narradores de noticias que yo te haya conocido, que era López. Arnaldo López, él era zuliano, él murió, falleció. Y era uno de los mejores narradores de noticias con que contaba Radio Turismo en ese tiempo. Y Don Sisto Coronil Gómez, mira cómo son las cosas. Cuando yo comencé mis estudios de periodismo en el Zulia, en la universidad, conocí un muchacho y cuando lo nombraron coronil, yo me quedé con la cosa. Entonces, Igor Coronil. Yo le dije, mira, por casualidad tú eres y coronil de... No, yo soy de Carola, me dice él, yo soy de Barquisimeto, yo soy del estado Lara de Carola. Mira, yo conocí un locutor en Valera que se llamaba Sisto, cuando dice, es mi padre, me dijo. Bueno, yo le dije, mire, yo fui un gran admirador, y tu padre todavía vive, sí. Y el día de la graduación, el día que nos estábamos graduando allá en el Lía Bermúdez. En el teatro Lía Bermúdez, que estábamos recibiendo el título, me dijo, ven para que saludes a mi padre. Mira, aquello fue tan hermoso. Dije, Don Sisto, usted no se acuerda de mí, porque cuando yo estudiaba primaria, yo iba a Radio Turismo con un grupo de niños a cantar por diciembre o un acto, cualquier acto, y era cuando yo lo miraba a él, lo veía a Don Sisto, y él nos presentaba. Don Sisto, yo le conté, ay caramba, no puede ser, yo sí, y yo, mira, estoy estudiando, qué bueno, mira, y compañero del hijo mío sí me dijo algo de ti, que hablaba con un muchacho de Valera que me conocía, era un gran señor, no dejó de ser un gran señor. Mira, un gran profesional, ya falleció Don Sisto Coronil Gómez, lo recordamos, te repito que había que quitarse el sombrero cada vez que uno escuchaba a ese señor por la radio. Transmitió un programa en diciembre desde el Murachí que se llamaba Turismo Club, y Murachí había un club, que es aquí donde están los edificios, en Murachí, ahí había un centro social y ahí se transmitía todos los días, 3 días a la semana, perdón, jueves, viernes y sábado transmitía en los conjuntos gaiteros que había en la región y se llamaba Turismo Club y era muy hermoso, ahí hacían concursos. Imagínate que el premio más grande que ganaba un conjunto gaitero eran 500 bolívares, esa era una millonada para esos tiempos. Y yo era un niño, yo lo escuchaba desde la casa, que yo no tenía acceso a más nada, sino a escuchar. Lo único entretenimiento que tenía era la radio. En ese momento. En ese tiempo, sí. Radio Turismo también tenía una móvil y de acuerdo a la móvil tú le colocaste el apodo a tu vehículo. Le colocaste el pájaro azul. Y ellos tenían una móvil que se llamaba el pájaro amarillo. Correcto. Y Camacaro era el que lo manejaba. Y ahí se dio a conocer Camacaro. El bravísimo pájaro amarillo. Estaba también este muchacho, este señor que se mató en un accidente de tránsito, Quintero, de apellido Quintero. Richard, no recuerdo. Si alguien me está escuchando, me lo puede hacer por acá, por el celular. Brixio Oliveros Quintero, que él narró noticias en Radio Valera, se vino a Radio Turismo, y en Radio Turismo Brixio manejaba el pájaro amarillo, y a veces era Camacaro el que andaba en el pájaro amarillo. Esa era una móvil que andaba, y Radio Simpatía también la utilizó, que andaba por todo Valera, por todos los barrios de Valera y más allá y por otros municipios, para transmitir de la viva voz, propia voz de los afectados, de las comunidades, los problemas que tenían. Y eso hizo grande a Radio Turismo, hizo grande el noticiero de Radio Turismo que se llamaba Radio Informando.
Papá, hablando un poco acerca de lo que es la historia, Radio Simpatía, que ha sido la escuela tanto tuya, la de Alex, allí también fueron mis inicios, y casualmente la semana pasada yo estaba comentando que a mí me encantaría que regresaran las AM, y me encantaría tener hasta una AM, porque digo, la convertiría totalmente en una emisora informativa, porque de eso se trataba las emisoras AM. Sin embargo, en Radio Simpatía, yo recuerdo que habían programas donde conjuntos de gaita, los conjuntos de villancico que tocaban en vivo, era una emisora muy alegre desde que uno entraba, una excelente armonía. ¿Qué es lo que tú extrañas de las AM que tal vez no veas actualmente en las FM? La radio, yo tengo tan bonitos recuerdos, mira, de la radio, que yo consideré Radio Simpatía una familia. Yo nunca vi algo que me incomodara con un trabajador, con un compañero. Fue algo tan bonito, una armonía, una alegría. Uno llegaba a trabajar con alegría y compartíamos. Que me duele la cabeza, vamos a buscarte una pastilla, que no consigo tal cosa, que no tengo pasaje para irme aquí, cualquiera se los daba. Era una cosa muy bonita. Y yo lamenté mucho cuando cerraron Radio Simpatía, pues sentí que se iba algo de mí se iba. Y mira, la radio, tú sabes que la diferencia, pues, la AM, que fue como se conoció la radio en Venezuela, la amplitud modulada, que es diferente a la FM, porque la onda de la amplitud modulada es una onda loca, una onda que llega a muchas partes, pero donde hay un obstáculo, ahí se queda y sigue viajando. Perdón, por ejemplo, la onda de la AM es una onda que llega a la ionosfera, choca con ella y se regresa. Y vuelve a seguir viajando. Donde hay humedad se escucha más. Por eso a veces escucha así que se te va y viene, es porque es una onda que anda viajando. Mientras que la figura de la frecuencia modulada de la FM es que es una onda directa, una onda muy potente, que llega a la ionósfera, choca con la ionósfera y la atraviesa. Por eso que tú cuando vas en una AM y pasas debajo de un túnel o debajo de un puente, una estructura de metal, la radio se te va. Cuando terminas de pasar el puente o el túnel, te vuelve a aparecer la radio. Con la frecuencia modulada no pasa eso. Tú pasas por donde sea, debajo de un túnel, o pasas por debajo de un puente de una infraestructura de metal y no pierdes la señal es la misma. Y la señal de la frecuencia modulada es una señal más limpia, más pura, más fuerte, tiene más frescura, tiene más alcance. Por eso, por lo corto del dial. Por ejemplo, decir Radio Valera, por ejemplo, en aquel tiempo, Radio Simpatía en aquel tiempo, 1410. En el 1 va el punto, 1000.410. Imagínate dónde está el estéreo, muy lejos. Porque a mayor frecuencia, a mayor dial, menor frecuencia, y a menor dial, mayor frecuencia, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia modulada, por ejemplo, la 90.5 WOP, el punto es el estéreo y es donde está el sonido. Imagínate, apenas son dos números, apenas un número que le antecede, que es el 90, que es el 5, 90.5 en el punto del estéreo. Por eso, y así las demás emisoras, 101.1, etcétera, etcétera. El estéreo es el que le da la brillantez al sonido que tiene la frecuencia modulada, más clara, más expansiva. Lo demás lo hace el profesional, pero la técnica es mejor. Y claro, sí, todavía existe, en el estado de Trujillo todavía está Radio Trujillo, está Radio Boconó, que son emisoras que todavía están al aire. Lo que pasa es que habría que subirles la potencia, subirle los kilociclos, subir un poquito más de kilos y colocarles el eco del estéreo. Por ejemplo, las emisoras de Barquisimeto en un tiempo, Radio Cristal, Radio Universo, Radio Barquisimeto, Radio Lara, tenían un estéreo que había sido donado por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, porque son muy delicados.
la potencia de una emisora. Antes supervisaban en qué frecuencia estaban operando las emisoras, si tenían mayor o menor frecuencia para que no perjudicaran a los demás, el espectro radial. Y ellos, mediante un decreto, el gobierno de Rómulo Betancourt, el gobierno de Raúl Leoni, hizo un decreto donde permitió que las AM tuvieran estéreo. Es decir, a ese punto le aumentaron más kilos. Y tú escuchabas aquí la radio Ondas del Lago, Radio Maracaibo. En las noches sobre todo. En las noches. Radio Lara lo escuchabas, como dicen en el algo criollo y popular, como un tiro. Después le quitaron el estéreo y únicamente se escuchan allá. Al menos que haya como la radio es, la onda de la AM es loca, de pronto la escuchas, depende de donde te ubiques, la puedes escuchar. Esa es la gran ventaja y desventaja de lo que es la... Pero no deberían, como dices tú, Marianela, no deberían de morir las AM, no, porque ahí fue donde nos conocimos, ahí fue donde nacimos, esas son nuestras raíces, ¿ves? Y entonces esa es como la casa materna de los que hacemos radio. Y es donde yo siempre le digo a las personas que por donde deben pasar para poder entender y agarrarle como más cariño a todo lo que tiene que ver con esta profesión. Hoy día es considerada más una profesión que un oficio, como era en la época donde tú estabas. Algo que me recuerda mucho, papá, es que, bueno, tú estuviste en la parte deportiva, pero nunca te dedicaste al deporte como tal, sabiendo que te encanta el fútbol, sabiendo que te encanta el ciclismo. Sí, lo que pasa, mira, yo si te digo una cosa, que cuando yo incursioné o quise incursionar en la rama deportiva, en narrar el ciclismo, hace un momento te hablé que yo consideraba Radio Simpatía una familia, que nunca escuché un sí, un no, algo que me disgustara, que me molestara, pero era la familia de la radio. Cuando yo hacía deportes o me tocó leer noticias, los comerciales en competencias ciclísticas en el estado de Trujillo y en el fútbol acá, fue donde la mayoría de los que hacían locutores, narradores, comentaristas, no formaban parte de Radio Simpatía, eran de otros lugares, y ahí fue la única parte donde yo vi egoísmo, y donde vi como celos, y eso no me gustó, porque yo venía de algo muy bonito que era un recogimiento entre todos. Y no me interesé mucho en eso porque vi mucha competencia entre ellos mismos, veían esto, o sea, no había entre ellos armonía, vi mucha hipocresía dentro de los que formaban los staff deportivos. No sé si ahora existe lo mismo. Y eso me disgustó. Todavía existe. Protagonismo, pudiésemos decir. Sí, un protagonismo. Yo quiero ser, mira, y te digo una cosa, en esto ya alguien se molestó porque yo digo que yo admiro mucho a Manolo Dávila. Para mí es la voz, mire, la voz deportiva de los Andes se llama el señor Manolo Dávila. Un gran narrador. Un caballero en la radio. Aquí hay buenos narradores de ciclismo en el estado de Trujillo. Aquí hay buenos locutores, buenos comentaristas y buenos narradores de fútbol. Pero hay que dejar apartar un poquito el orgullo y ser un poquito más humildes. Y el día que seamos más humildes, vamos a ser mejores. Sí, creo que eso hace mucha falta en estos tiempos, sí, donde el protagonismo siempre ha salido como de bandera. Papá, tú también realizaste programas los fin de año en Radio Simpatía. Bueno, mira, sí, en Radio Simpatía, ¿qué de cosas no hice yo en Radio Simpatía? Pero todas muy bonitas, muy bellas, muchos ejemplares, ¿no? ¿Sabes que yo hacía hubo diciembres en que nosotros hacíamos el fin de año? Una vez lo hice con Ceni, yo lo había perdonado, Ceni, lo hicimos los dos, y faltan 5 para las 12, colocamos la música y todos los cuadrados muy bonitos, contando los minutos que nos diera tiempo para colocar, lo que es tradicional colocar las uvas el tiempo, 5 para las 12, los saludos, y bueno, hacíamos una remembranza de la Valera de ayer, porque nos documentábamos los dos, y hicimos una cosa muy bonita.
y entonces faltan tantos minutos, faltan tantos segundos, y una vez por decir faltan 30 segundos, y faltan 30 minutos, y bueno, pues eso son cosas de hacer el trabajo en vivo. Claro, sí. Y entonces últimamente Alirio me dijo, mira Campo, y yo quiero que nosotros hagamos los fines de año, pero vamos a hacerlo grabado, para que pues, usted está en su casa con su familia. Y sí, porque hubo varias veces que llegabas después de dar el feliz año. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo en vivo, ok, vamos a hacerlo en grabado, y claro, lo editábamos, ¿no? Entonces yo grababa, él se encargaba de hacer la selección musical y yo le ayudaba. Yo le ayudaba a hacer la selección musical, una selección musical sobre todo bailable, alegre, bailable. Y colocábamos el mensaje, la publicidad, los mensajes y la narrativa. Y luego él calculamos la hora. Son las 10 tantos minutos, decíamos nosotros, nos faltan tantos minutos para terminar el año. Y después él lo cuadraba con el reloj, con la hora oficial, para que eso fuera cuadrado. Maestro, y la gente miraba el reloj y veía que era exacto. Decían las 11:40 minutos, faltan 20 minutos para terminar el año. La gente miraba y exactamente era eso. Pero eso estaba grabado y muy bien. Y la gente después me dijo, concha, qué bien, estuvo usted en la radio anoche, qué tal, y muy buena esa noche yo escuché eso de la despedida, muy bonito, y qué tal, y qué sé yo, claro, y la gente creía que era en vivo. No, lo hacíamos grabado. Eso fue lo último que hicimos, Alirio y yo. Y después eso se fue, bueno, la emisora se fue, se cerró, quedó Radio Simpatía, que está por la página web, y nosotros, el profesor Carlos Velázquez, el año pasado, antepasado, quisimos hacer lo mismo, y no sé qué pasó. Dije, bueno, vamos a grabar, vamos a hacer algo bonito. Lo que hicimos fue un conversatorio. El colega Dimas Albornoz y yo hicimos un conversatorio ahí en la tarde, un 31 de diciembre. Pero cuánto me gustaría hacer una despedida bonita, sí. Yo recuerdo que eran madres parrandones los que se armaban en Radio Simpatía de los diciembre. ¿Eso era rumba? Ah, no, imagínate, pues si nos recordamos esos tiempos, habían pues gente, estábamos todos muy jóvenes. Pablito pues le encantaba, o le encanta todavía una fiesta, y bueno, estaba Pablito, estábamos todos, estaba Hacha, estaba Gualda, estaba llegando a la radio Gualda, estaban algunos de los Villarreal, creo que estaba Johnny, estaba Lenín, ¿cómo se llama? Wilmer, y estaba, bueno, de locutores pues muchos, no recuerdo de ahorita, y tanta gente, tantos operadores que se acercaban por allá, y eso era muy bueno. Estaba Misael en la esquina, y lo que teníamos era que salir de una puerta y meternos en otra, y era muy hermoso, muy bonito. Transmitimos también las tamboreras de San Benito, de Betijoque. Estaba con Willy Sayas, hicimos Festival Antillano también, que nació en un diciembre por iniciativa de Ana Teresa. Ustedes dos, ¿por qué no hacen un programa alegre de música antillana, de música alegre? Entonces nos pusimos en eso y vamos a hacerlo, si está bien. Escogimos la música y entonces él le buscó el nombre Festival Antillano, porque él era de raíces cubanas. Entonces hicimos los domingos en la tarde Festival Antillano, y últimamente hacíamos entrevistas cortas y poníamos música antillana muy buena, muy sabrosa, y con saludos, muy, muy bonito, un programa que duró tiempo. Yo recuerdo, bueno, que ahí a uno lo invitaban y lo invitaban a que y lo motivaban a que uno hiciera radio. En Radio Simpatía, Ana Teresa, en mi caso fue Alirio Pacheco, el señor Eladio, también lo iban como motivando a uno para que algunos proyectos se desarrollaran. Tú mencionaste lo de las entrevistas. Antes era muy delicado realizar entrevistas, no todo el mundo podía hacer entrevistas en radio. Bueno, mira, la radio que yo conocí en mis comienzos era una radio que, si tú eras locutora, certificada, tenía que tener un título, no te podías hacer uso de los micrófonos si no tenías tu título de locutora o locutor. Era un certificado. Y era lo primero que pedía Eladio Pacheco para colocar una copia como los trabajadores de cualquier empresa que tienen en su organigrama
todos los que trabajan, ¿no? Nosotros ponen el certificado de salud, nosotros colocamos era el título de locutor. Cuando llegaba la gente a supervisar, que no en ese tiempo no era Conatel, llegaban los supervisores, lo primero que miraban era la lista de locutores que había y el número de certificados para chequearlos con los que ellos traían de Caracas. Ahorita cualquiera te hace radio. Y eso, pues, lamento decirlo, digo con mucho dolor, pero y con mucho respeto, pero eso ha desmejorado mucho el medio. Los locutores no podían hacer entrevistas, no únicamente narrar las noticias en los noticieros. Las entrevistas las tenía que hacer un licenciado en comunicación social, un periodista. Eso lo tenía que hacer. Esa era la radio que se hacía antes. Tú eres locutor, tú te dedicas a tu locución, y si para una entrevista tienes que ser periodista. Era algo que se respetaba, que se cumplía, porque no era un capricho de nadie, lo decía la ley del ejercicio del periodismo, lo decía la ley de radiocomunicaciones, lo dice todavía, todavía no está obsoleta, y ahí fue tomando, pero después vinieron decretos donde se formaron un poco de emisoras, un poco de concesiones, porque en ese tiempo no a todo el mundo le daban una concesión de radio. Para crear una radio se tomaba en cuenta el número de habitantes de una ciudad. Cada 50,000 habitantes podía haber una emisora de radio. Una emisora de radio podía tener una ciudad podía tener 4 emisoras de radio si habían 200,000 habitantes. Ahorita el espectro radial se ha dañado mucho, porque tú escuchas una emisora y al rato estás escuchando otra. Y entonces se acabó un poco la supervisión del profesional. Como que tú mandes la directora de educación a supervisar las escuelas, a ver cómo están marchando. Así era el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ahora se llama Conatel. Visitaban, mandaban un personal para un estado y repartían todo el personal en todas las emisoras que habían para supervisar potencia, cómo estaba operando, en qué decibeles estaba la emisora, si estaba por encima de los permitidos. No sé cuántos decibeles que tiene que operar, 160, 80 decibeles. Bueno, el tipo de programación, el horario de la programación, si era adecuada la programación para el horario, si en la mañana, un horario donde supuestamente se sabía que los niños estaban en la casa, había que a ver qué programa había para que lo escuchara, porque tú sabes que la radio la escucha mucha gente, y de todas las edades, de todas las clases sociales, y por eso es que la radio es complicada, porque tú cuando te sientas aquí y haces uso de los micrófonos, tú sabes, están enviando un mensaje o haciendo locución para una cantidad de gente de muchas edades, de diferentes edades, de muchos niveles sociales. Y entonces de pronto en la casa están los niños escuchando. Tú no puedes decir cualquier sandez por acá, o cualquier palabra en 2 sentidos, o cualquier cosita para hacerte el gracioso, porque hay niños, hay que respetar, como dice, respeta que hay familia. Y eso lo supervisaba. Los decibeles, la programación, el tipo de publicidad que se estaba haciendo, los tipos de programas y el personal. Sí, últimamente hubo operadores que tenían que tener el título, Alexander, sí, ¿verdad? Sí, tenía el título para operar. A todo eso lo exigían. Locutor con certificado, periodismo licenciado o colegiado, que eso es un decreto que a los Andrés Pérez, ¿no? En su gobierno. Y por eso que la radio era más hermosa. ¿Qué te llevó a estudiar ya la licenciatura en comunicación social? ¿Qué? ¿Qué te llevó? ¿Qué te motivó? Cuando yo tenía Porque yo comencé primero que tú. Sí, cuando yo tenía esa afición de la radio, la espinita del periodismo nunca salió de mí. Me gustaba mucho el periodismo. ¿Por qué? Porque el periodismo es humanismo. El periodismo es
la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la razón, la fuente informativa, servir de alguna manera a la gente. Y esta mañana lo conversaba cuando entrevistaba al colega Mantilla, de que eso es lo bonito del periodismo. Tú te acercas a la gente y la gente se acerca a ti, porque la gente ve en ti como no el que te resuelve el problema, pero sí el que te lo canaliza y el que consigue los medios para canalizarlos. Te puede decir, yo necesito este medicamento, y tú de pronto le dices dónde lo están vendiendo más barato, dónde hay que hablar para que te solucione el problema del agua, el problema de la basura, el problema comunitario que tengas. Y todo eso, y el periodismo es que tú conoces a la gente, la idiosincrasia de la gente, la idiosincrasia de los pueblos. Porque tú no ves la riqueza de un país, no se mira por los puentes, las industrias, las fábricas que tengan, los edificios, no, la riqueza de un país es su gente. ¿Quién es esa gente? ¿Hacia dónde va? ¿Qué quiere esa gente? Y la cultura de los pueblos no se mide tampoco porque tenga muchos teatros, muchas escuelas, muchas radios, muchas televisoras. No, la verdadera cultura de una ciudad es el tipo de personas que tenga, la actitud de la gente. Eso es lo que hace, eso es lo que enriquece a las poblaciones. Y el periodismo está ahí metido, el periodismo tiene que estar ahí. Y eso fue lo que me llamó la atención desde toda la vida. Gracias a Dios, pues eso es lo que yo veo. Yo veo un poquito más allá, no porque sea vidente, no, pero yo veo un poquito más de la noticia, y tú lo sabes porque tú eres periodista. Tú ves un poquito más allá las cosas y las ves de otra manera. Por eso que en el periodismo no hay objetividad. La objetividad eres tú. En el periodismo no hay objetividad, sino subjetividad. Las cosas son como tú las ves y como tú las percibes. Y eso es lo que tú difundes, ¿no? Porque si tú dices, no, objetividad es que todos opinen y tengan un mismo concepto de todo, visualizan las cosas de la misma manera. Por ejemplo, si allí en la esquina ocurre, por decirte algo, Dios no lo quiera, un choque de dos vehículos, allí en el semáforo, y tú le preguntas a 10 mirones de cómo fue, y cada mirón te da una versión diferente del choque, entonces no hay objetividad. Entonces, ¿qué hace el periodista? Ir más allá de lo que pasó, buscar las fuentes, escucharlos a todos y hacer un análisis de todo hasta que llegas a la persona o a la autoridad que es la que levanta ese choque para ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que pudo haber ocurrido. Y ahí ya tú tienes la fuente para tú armar tu noticia y darla a conocer, pero ya con más seguridad, ya con más certeza, con más credibilidad. Eso es lo importante. Y todo eso es el periodismo. Y el periodismo, pues, como te dije, tú lo sabes, una profesión hermosa, una profesión que a lo mejor no es para enriquecerse, depende del medio donde se esté, pero no es para enriquecerse desde el punto de vista material, pero sí un gran enriquecimiento desde el punto de vista espiritual y personal. De ese punto de vista yo veo el periodismo. Y ya para concluir la entrevista del día de hoy, papá, ¿qué mensaje tú le dejas a todo lo que es esta nueva generación de periodistas, de locutores que hacen radio acá en el estado de Trujillo y que nos puedan estar escuchando fuera de... Muy interesante esa pregunta, Marianela. Mira, mi mensaje es, humildemente, desde mis conocimientos, de que lo que he aprendido y sigo aprendiendo en esta profesión, y mi manera de ver las cosas, porque he visto tantas cosas y he pasado por tantas cosas, es que las nuevas generaciones se preparen desde el punto de vista académico. Mientras mejor preparado estén, mejor es el mensaje, mejor es el trabajo. Tanto el que hacen ustedes como quienes reciben su trabajo. Que se preparen mejor, que entiendan que la radio es un constante aprendizaje. Que aquí no se aprende todo de una vez, que no se crean más que nadie, ni superiores a nadie, ni crean que cada vez que hacen uso de un micrófono se la están comiendo, porque no se la están comiendo. A veces cuando creen que se la están comiendo están haciendo el ridículo, y eso no se puede hacer en radio, porque nosotros en la radio somos una enseñanza para los que nos escuchen, para los niños, para los jóvenes, para los adolescentes.
es muy bonito que tenga un buen concepto del profesional y no como una burla, que tenga al profesional como alguien que los educa, que los orienta, que los informa y que los entretiene de la mejor manera. Mi mensaje para las nuevas generaciones: que estudien, que investiguen, que se preparen, que practiquen, que sean más profesionales, que cada día se superen mejor, que si tienen oportunidad de estudiar y de hacer cursos lo hagan, que no se crean estrellas porque no las hay. Las hubo en un tiempo, pues ya no, ahorita ya no se necesita aquellos vozarones para que decir sí tiene voz el locutor. No importa la voz que tenga, lo importante es que sepas utilizar esa voz, que tengas buena dicción, que tengas buenos matices, que sepas reflexionar, que sepas improvisar y que sobre todo tengas buen mensaje. Eso es lo que yo le recomiendo a las nuevas generaciones, que las hay muy buenas, porque he escuchado voces hermosas, tanto de chicas como de chicos, pero deben de mejorar y no ver la radio como un jueguito o una mamaderita de gallo con el pana, no. Que vean la radio de otra manera. Tampoco es que vamos a tener un funeral, no, cada vez que nos presentemos, no. Vamos a hacer una radio alegre, dinámica, una radio que progrese, una radio que llegue a todos los sectores, a todos los niveles sociales y sobre todo una radio que llene y que tenga buen mensaje. Eso es lo que le quiero decir a las nuevas generaciones. Bueno, muchísimas gracias, papá. Encantada. Creo que me has llevado por una gran cantidad de recuerdos. Además de eso, muy emotiva todo. Creo que Alex y yo nos hemos emocionado bastante durante todo lo que ha sido la entrevista. Muchas enseñanzas. Orgullosísima, como siempre, de ser tu hija. Espero... Y yo de ser tu padre. Y espero, bueno... De tener tu hermanito Gilberto que nos echa bromas. Él siempre nos ha hecho bromas. Yo, bueno, no sé si me permites en lo personal, esto ya que yo pues tuve la suerte de casarme con una gran mujer, Victoria, mi esposa, mi compañera de tantos años, que criamos una familia hermosa, 2 hijos hermosos, que todos los días pido que me les dé sobre todo salud y fuerza. Unos hijos que han sido nuestros pilares fundamentales en los momentos difíciles, en los momentos alegres, que siempre están ahí. 2 nietos bellos, Víctor Vicente y Vanessa Valentina. Una nuera que quiero mucho, que es mi hija, Laura. Magdalena, José, toda esa gente, yo los quiero, la familia de mi esposa también, mis sobrinas políticas, todos ellos, una familia muy hermosa y un hogar muy hermoso que tenemos construido desde 1975. Todos estos años. Se dice fácil. Bueno, y ahí nacieron ustedes, porque lo mejor que hay que darle a los hijos es buenos ejemplos, buena formación, para que ellos aprendan, para que ellos cuando sean en la vida, les toque la vida dura, la vida de adultos, se sepan desenvolver y nunca tengan que agachar la cabeza, sino siempre adelante, porque tuvieron una buena formación. Y lo bonito es cuando como mis padres, cuando mueren nuestros padres, tener de ellos un bonito recuerdo. Tener un bonito recuerdo de los padres, eso es lo más hermoso. Y bueno, un saludo para Victoria, para Gilberto Antonio, para Laura, para Víctor Vicente, para Vanessa, para Magda, que yo a veces pues me voy para allá unas semanas completas, ayudarlos a ellos allá también. Y a ti, Marianela, pues tú vives con nosotros y tú eres pues la niña de la casa, porque los hijos nunca terminan de crecer para uno siempre los ve como unos niños. Los hijos nunca crecen para uno, no todos los días los ve como los retoños, y aquí en realidad lo son. Y bueno, formamos una familia muy hermosa, que Dios nos bendiga. Amén. Gracias a Dios, gracias al Todopoderoso, gracias a Dios que nos ha permitido llegar hasta aquí y tener una familia como todos la hemos deseado, una familia hermosa, una familia con la que uno cuenta, una familia bonita. Y a veces estos días leí un pasaje muy bello de un escritor que decía: no hay cosa más hermosa, y hay por cierto una canción también, no hay cosa más hermosa que tener donde llegar, tener un techo donde cobijarse y tener quien te pregunte cómo te fue. Eso es muy hermoso.
Y hay que también luchar para conseguir esas cosas, pero nunca olvidarse de Dios, dar gracias a Dios por todo. Dar gracias a Dios por todo. Ojalá hubiésemos tenido tiempo para leerte la anécdota o la fábula del pajarito que estaba en el desierto y que no podía volar y que estaba enfermo, hasta que al fin un ángel le dijo, dile a Dios que me ayude, y al fin el ángel habló con Dios y dijo, bueno, dile que lo voy a tener así para que no sea, ¿cómo se llama? Rudo, orgulloso. Y el pajarito vino y dijo por allá. Cuando regresó el ángel vio al pajarito muy alegre, había nacido hasta árboles y había hasta una fuente de agua, y le dijo, y tenía plumas nuevas y estaba muy cantando. Y dijo, bueno, ¿y qué pasó contigo? Y le dijo, no, todo cambió, y todo cambió en mi vida desde que empecé a dar gracias a Dios por todo. Por eso hay que dar gracias a Dios por todo. Incluso dar gracias hasta por lo que no nos gusta. Porque cuando no nos gusta algo, cuando tenemos un plan y no se nos da, tenemos que dar gracias a Dios, porque sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros. Así es.